El día de hoy, en la segunda jornada de actualización en comercio internacional, nos acompaña un ponente de lujo, el doctor Julio Sánchez Vega, quien es abogado, asesor en las materias de seguro marítimo, portuario, aeroportuario y terrestre, máster en seguro marítimo y portuario de la Universidad de Londres y profesor de posgrado. El tema que nos trae es muy interesante, seguro marítimo post-COVID. Bienvenido, doctor. El tiempo es todo suyo. Buenas tardes a todos. Me alegro pues estar aquí en el día de hoy, precisamente haciendo el speech que me correspondía en la segunda jornada de actualización de comercio internacional programado por Perfil Aduanero, que está relacionado, es decir, directamente con el seguro marítimo post-COVID-19. Debo agradecerle profundamente pues a Perfil Aduanero pues haberme hecho esta invitación con otros colegas nacionales e internacionales que han participado en esta jornada, en esta segunda jornada, en el cual pues han puesto de manifiesto toda esta preocupación y todos estos problemas que han ocurrido con relación al post-COVID-19. En este orden de ideas, pues yo, cuando se me preguntó qué iba a realizar, yo dije que debiéramos hablar qué va a suceder con el seguro marítimo de carga después del COVID-19. Indiscutiblemente nadie tiene ahorita la varita mágica para decir cuándo termina el COVID-19 y cuándo podemos hablar del post-COVID-19. Estamos seguros que debemos estar preparados para una vez que entremos de nuevo al mundo normal del negocio marítimo internacional, estemos preparados para asumir las coberturas de seguro que están involucradas directa o indirectamente con el seguro marítimo de carga a nivel internacional. Yo cuando preparé el material de apoyo para esta conferencia, creo que debiéramos de partir, y siempre lo he manifestado en anteriores que he tenido, de que yo formamos parte del mundo asegurador marítimo de la pirámide, donde están involucrados precisamente el buque, está involucrado el flete y está involucrado el seguro marítimo. Pero los tres formamos parte del mundo total del comercio internacional. Y para poder hablar del seguro marítimo, no queda la menor duda de que tenemos primero que mencionar qué está pasando con el comercio internacional. He hecho un estudio y haber oído varias conferencias de colegas que han trabajado este tema. Indiscutiblemente el seguro marítimo forma parte de ese comercio internacional. Yo siempre lo he manifestado que uno de los grasos errores que ha habido en nuestro negocio internacional de comercio es que precisamente mucha gente desconoce para qué sirven estas coberturas de seguro marítimo de carga. E indiscutiblemente también hay que visualizar también de que muchos importadores como exportadores dentro del comercio debieran, después de haber hecho y cerrado su Incoterm y haber resuelto todo para transportar una mercancía de un lugar de origen a un lugar de destino, saber que va a haber diferentes situaciones, riesgos que lo he denominado riesgos del mar y riesgos sobre el mar, que van a estar involucrados directamente con esa mercancía que ha salido de ese lugar de origen a ese lugar de destino. Aquí hago un paréntesis muy importante porque después de esto no me queda también duda alguna de que el sistema de operación marítima va a cambiar. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo que sucedió antes del COVID, sino que va a ser distinto después del COVID. Digo esto porque en una actualización que logré obtener en gente que trabaja tanto para cobertura de seguro de casco y maquinaria como operaciones portuarias, como es el caso del TT Club y las principales empresas aseguradoras a nivel internacional, han determinado que no queda la menor duda que el transporte marítimo para lo que queda del año 2020 va a reducirse casi en un 20%. Eso quiere decir de que el negocio naviero para la fecha no va a ser el mismo negocio naviero que había anteriormente. Y más, tomando en consideración, y que ustedes muy bien lo conocen, que el primer país exportador de mercancía son precisamente China. Y fue allí donde se originó el COVID. Así que hago mención sobre esto
y el mundo del negocio naviero a través de embarcaciones o líneas que trabajan como trade a nivel mundial, llámese Maersk, Japan Lloyd, John B. o cualquiera de estas a nivel internacional, van a haber reducido su negocio de flete en movimiento de carga. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque ahora hay que cumplir los protocolos internacionales establecidos por la OMI con respecto a las mercancías que vayan a ser transportadas en buque. Si bien es cierto, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es el problema que puede tener un buque que transporte contenedores a bordo? Bueno, aquí está el punto fundamental. Ese trabajo para poder embarcar esos contenedores va a estar sujeto al protocolo inicial que dio tanto OMI, también lo podemos también mencionar en otros mecanismos que han establecido para que esa mercancía llegue en perfectas y buenas condiciones. Y cuando digo el protocolo marítimo, estoy enfocándome al personal de tripulación que debe estar, por supuesto, es decir, protegido, debe estar ese personal chequeado desde el punto de vista de seguridad, de salud marítima, para que pueda ser embarcado a bordo. Y creo, para no entrar precisamente a tratar ese tema, este es uno de los problemas que hay ahorita grave en el mundo naviero, precisamente el preparar la tripulación que va a ser embarcada para llevar esa mercancía a bordo de un lugar, de ese lugar de origen a ese lugar de destino. Entonces, aquí hago la primera referencia. Es decir, si en caso tal de que alguna de esas personas, es decir, esté contaminada, porque también lo hemos visto por las charlas que hemos oído, es decir, con relación al COVID, a lo mejor uno de esos tripulantes haber hecho el protocolo de salud, lo pasó, no presenta ninguna situación irregular, pero después que esté embarcado pudo haber desarrollado el COVID. ¿Y qué pasa con esto? Eso trae como consecuencia de que esa tripulación, él en especial, la persona que puede haber transmitido el COVID, por supuesto, va a abarcar y va a arropar a todos los más miembros de la tripulación. Entonces aquí nos hacemos la primera pregunta, que es la que me ha hecho todo el mundo en materia de seguro marítimo de carga. ¿El buque estaba en condiciones de navegabilidad para transportar esa mercancía cuando ciertamente salió del lugar del puerto de origen con toda su tripulación chequeada y no había ninguna persona contaminada? Entonces, esta es una pregunta, yo no tengo la respuesta y todos nos hacemos, es decir, a futuro, ¿qué va a pasar si se llega a presentar un caso como ese? Otro de los puntos también en materia de navegación es que ustedes muy bien saben de que en las coberturas de seguro existe un anexo, o mejor dicho, un anexo no, está incluido dentro de la cobertura lo que se llama la insuficiencia de embalaje. Y con respecto a la suficiencia de embalaje, está dirigida a que toda mercancía que ha sido estibada dentro de un contenedor debe estar adecuadamente estibada, debe estar adecuadamente empaquetada para que pueda sufrir todos los trajines de una aventura marítima. Y es lo que nosotros en el mundo asegurador, es decir, hemos estipulado de que esa carga está perfectamente condicionada para ser transportada. Y es lo que lo hemos llamado con este nombre de que es una carga precisamente con un embalaje suficiente y que no haya sido declarado como suficiencia de embalaje. Pero hasta aquí todo marcha bien. Pero entonces aquí nos ponemos y nos preguntamos, en el puerto de origen puede haber habido un protocolo interno impuesto por el Estado rector de ese puerto de que mercancía que vaya a ser embarcada debe ser chequeada y debe determinarse si verdaderamente está en condiciones para ser transportada en ese buque. Yo entiendo perfectamente que la carga no transmite en ningún momento, es decir, condiciones para que presente COVID, pero el personal que de repente y tal abre el contenedor, fumigue el contenedor, manipule el contenedor, puede haber ese personal tener esa esa transmisión de ese virus. En tal sentido, uno se preguntaría también, bueno, la mercancía sufre, es decir, a consecuencia de que esa persona operadora portuaria haya tenido que ver con la mercancía. Entonces aquí ya hemos visto en los mercados internacionales que ahorita estamos hablando de es decir, insuficiencia de embalaje, y otra situación que se está presentando
es insuficiencia en el empaque. Es decir, una cosa es embalaje en el contexto general de una carga montada sobre una paleta y otra es el empaque que propiamente retiene esa mercancía para ser puesta sobre ese embalaje y sobre esa paleta y por supuesto plastificada con emboplada, con todo este sería requerimiento que tiene. Entonces, esos protocolos, tanto establecidos por OMI como establecidos por los puertos rectores o los puertos de origen de una carga, hay que cumplirlos. Entonces, ahí estamos viendo de que este problema que va a incidir en nuestra cobertura de seguro hay que tenerlo presente como tal. Entonces, visto esto, es decir, y esto también puede suceder, no queda la menor duda también que en el puerto de destino final, donde la mercancía pues haya sido entregada ya a su legítimo consignatario y de repente puede suceder que en ese puerto tengan más o menos el mismo protocolo que tuvo en el puerto de origen para el chequeo de la mercancía y por supuesto para evitar la contaminación de este virus. Eso, señores, nunca había pasado en el mundo asegurador. Cierto, hay mercancías que de alguna forma, por ser mercancías perecederas, llámese las que vienen en tray de refrigerado o llámese productos medicinales que requerían un protocolo determinado al llegar o al salir de un puerto, se hacía. Pero eso constituía un 10% y no el otro 90% que no tenía nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque una mercancía ya estaba en un contenedor, se despachaba sin ningún tipo de inconveniente, el armador lo recibía o el porteador lo recibía y el procedimiento de embarque y transporte era normal y natural. Vuelvo y repito, salvo en casos excepcionales, se hacía este tipo de protocolo. Pero presumimos, el mercado asegurador lo está viendo, de que esto va a ser el común denominador a partir después que termine o entremos en situaciones normales, es decir, en el comercio internacional. Visto esto, para que ustedes se hagan una idea sobre el particular, ciertamente, y aquí está expuesto, en la cláusula del Instituto de Londres, ahí están incluidos cuáles son los riesgos, es decir, esta cláusula que la tienen todas las pólizas, porque aquí no hay excepción de cobertura en ningún país del mundo. Esta cláusula del Instituto A es la más amplia y por ser la más amplia es la que tiene, por supuesto, menos controles para el chequeo de la mercancía. ¿Por qué? Porque los riesgos que están allí están enunciados. Eso quiere decir que, como todo, y el régimen venezolano también lo reconoce a través de su ley de comercio marítimo, como en la ley de la actividad aseguradora y de las normas que regulan, que las coberturas en seguro, señores, está sustentado y sujeto a que los riesgos deben de ser mencionados en ese contrato. Eso indica de que aun cuando existe el concepto general, que yo nunca lo he aceptado como es decir, una cobertura de todo riesgo, ese todo riesgo no existe, porque yo no le puedo poner en mano un tercero que puede interpretarse como todo riesgo. Por eso me ha parecido que el mundo asegurador está muy claro de que los riesgos están enunciados en el contrato póliza de seguro para saber que en un momento dado en la materialización de uno de esos riesgos, que vaya a ser un siniestro, la compañía sepa si está cubierto o no está cubierto. En este mismo orden de ideas, tanto el anexo A del instituto como el B y como el C, que algunos son más limitados que otros, tienen las mismas características. Es decir, los riesgos están ahí enunciados. Yo precisamente en mis clases, tanto nacional e internacional, en posgrados en seguro marítimo, lo he mencionado. A lo mejor hay unas excepciones, como precisamente lo demuestra esta lámina que estoy exponiendo aquí del Instituto de Londres. Precisamente yo uno de esas excepciones las puedo incluir, no queda la menor duda. Pero ustedes me preguntarán, bueno, si le incluyo, ¿bajo qué manera? Tengo que hacerlo por un anexo y no queda la menor duda, señores, que hay que pagar una prima adicional. Porque ese riesgo es un riesgo excluido. Y para poderlo incluir, no queda también duda de que hay que pagar una prima adicional. Ustedes me preguntarán, ¿esa prima varía? Sí, sí varía. Varía desde el punto de vista del tipo de mercancía y también desde el lugar a donde va a ser destinada esa mercancía que al puerto de destino final. Entonces, teniendo claro como esto, aquí también entonces venimos a nosotros a determinar. En este instante, es decir, a esta fecha, en mayo de 2020, que todavía seguimos con el tema del COVID, señores, estos anexos, o mejor dicho, esta cobertura de seguro
para los efectos del COVID está excluido. El COVID como pandemia no está incluida en la cobertura de seguro. Dudo muchísimo, por la experiencia que tengo, de que exista una póliza de seguro en un mercado internacional donde haya tenido este tipo de cobertura. No con nombre y apellido como aparece el COVID-19, porque la cobertura es sobre pandemia, pero esta, desde hace tiempo, al igual que la cobertura de riesgo de piratería, muchas compañías de seguro no las ofrecían, porque precisamente no era un efecto a nivel internacional. Tal vez pudiese, de manera, en algún país determinado, por alguna enfermedad, por alguna pandemia, de que una carga pudiese incorporar. Pero si no la tiene y no te incorpora, esto no existe. A mi modo de ver, y de acuerdo a lo que hemos oído, y las entrevistas y los comentarios que hemos hecho a nivel nacional e internacional, y lo mismo me lo han hecho saber empresas reaseguradoras internacionales, como también abogados internacionalistas, que el tema del COVID-19 en ninguna póliza de transporte marítimo está incluido. Entonces, aquí lo que hay que determinar es algo que es lo que estamos viendo post-COVID, que es lo que ustedes debieran de estar interesados. Bueno, ciertamente pudiese haber algún daño de carácter patrimonial, de carácter pecuniario, en la situación que han habido en mercancías que fueron embarcadas de alguna manera, no pudieron llegar a puerto de destino final, sino que fueron precisamente transportadas a otro puerto, y de ver si verdaderamente esa mercancía sufrió un daño a consecuencia de ese desvío a otro puerto. Aquí también quiero hacer una referencia, porque hay una confusión en el mercado internacional, y eso se ha discutido muchísimo en el Comité Marítimo Internacional y se le ha dado la opinión a la OMI. Aquí hay dos tipos de puertos. Puede haber un puerto de refugio o un puerto de arribada forzosa. Al puerto de refugio ingresa una embarcación que no puede por su propio medio continuar la navegación. Es decir, su máquina no funciona y requiere ingresar a un puerto de refugio para refugiarse durante un tiempo para hacer operaciones de transbordo de carga a otro buque para que concluya la operación. Pero un puerto de arribada forzosa es precisamente a consecuencia de un tema de un riesgo marítimo. Es decir, que puede haber un huracán, puede haber una mareada, puede haber esto que está sucediendo ahorita con el COVID, donde el buque, por un motivo extraño, es decir, por un riesgo sobre el mar, se ve la necesidad de movilizarse a otro puerto. Ciertamente eso es lo que está sucediendo, y esta mercancía de alguna forma ha sido puesta o colocada en un puerto que no era el puerto de destino final señalado en la póliza, sino en otro puerto. Eso indica que aquí seguimos. Mientras esta mercancía no tenga daño o no sufra algún defecto, como decimos por ahí, es decir, no presente ninguna pérdida ni ningún daño físico como tal, no está precisamente, estaría protegida si existiese ese daño o esa pérdida. Pero hasta el momento, de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho, si no ha sufrido nada, es decir, ni el hecho de haber cambiado, está bajo la cobertura del COVID. En este orden de ideas, y lo que hemos visto por ahí, es que se han presentado también dos elementos fundamentales, y es lo que ha precisamente, es decir, maltratado de alguna forma a la cobertura de seguro. Primero fueron la interrupción de la cadena de suministro, es decir, lo que estamos metidos en el mundo de importación y exportación, sabemos lo que significa la cadena de suministro, y eso ha afectado mucho a las pólizas de seguro por cuanto esa cadena ha sido interrumpida. Otro de los temas también que ha perjudicado al mundo asegurador es precisamente lo de las cargas de proyectos, es decir, todas aquellas importaciones o exportaciones que se hacían para un proyecto determinado desarrollarse de un año. Pues vamos por un ejemplo, la construcción de un centro comercial, la construcción de un edificio que requiere materiales de importación, puede ser un chile de aire acondicionado o un tanque, ascensores, escaleras mecánicas, todo lo demás. Eso estaba programado en lo que se conocía en la cobertura de seguro como proyectos, es decir, de carga de proyectos, es decir, a futuro. Y que normalmente esa mercancía se movilizaba de acuerdo a cómo se iba desarrollando el proyecto. Y la cadena de suministro, que la que hemos visto, es precisamente, y creo que eso también lo he hecho mencionar a nivel de mis conferencias y mis clases, es que el mundo de importación y exportación, señores, se mueve de acuerdo a las diferentes
secciones o lo que nosotros llamamos esos son el invierno, el otoño, el verano, es decir, a los cambios de temporada que sufren los países para la importación. ¿Por qué? Porque un producto precisamente varía. No puedo llevar un producto que sea para invierno, llevarlo en verano, y lo que sea de verano, llevarlo para el otoño. Y el mundo a través de esta cadena de suministro, trabajaban con él. Eso está interrumpido porque ahorita no hay ese tipo. Lo único que sí hemos oído por ahí que no se ha interrumpido, sino que se ha incrementado, pero lo han utilizado por otro medio de transporte como es el aéreo, precisamente todo lo que es medicina, todo lo que son productos de primera necesidad de químicos, etcétera. Pero lo rutinario que nosotros teníamos, es decir, en cuanto a importaciones de mercancías es decir, para la industria o para complementar a otro producto como tal, eso ahorita está paralizado. Entonces, si vemos esto, ¿qué se nos va a presentar en el futuro? Bueno, en el futuro, que es lo que yo he visto o lo que realmente ha sucedido en este momento y que de acuerdo a lo que hemos chequeado a nivel internacional, es que precisamente aquí se pueden presentar tres elementos fundamentales. Es decir, el efecto. El efecto ha sido tres. El primero ha sido el primero ha sido el retardo. Es decir, cuando una mercancía debió haber llegado y no llegó en el momento determinado. Otro ha sido lo que le acabo de comentar, la insuficiencia de embalaje, si el embalaje realmente estaba adecuado para llevar esa aventura. Y por último está el tránsito ordinario de carga siendo movilizada o en el mismo puerto de origen, es decir, por vía terrestre a otro almacén y que se quedase en algún momento, es decir, depositado o almacenada en otro lugar que no haya sido el señalado en la póliza. Y el otro caso es también esa mercancía que haya sido movilizada en un puerto que no es el puerto de destino final para poder entonces ser transbordada a otro buque o a otro lugar. Estos son los tres que se han presentado. Y lo más importante es que no ha habido daño de carácter físico, es decir, ni ha habido pérdida, ni ha habido daño. Lo que estamos viendo ahorita en el mundo asegurador es una pérdida totalmente novedosa, que es precisamente la pérdida pecuniaria del valor de la carga no entregada en el momento y en el lugar oportuno. A todo evento, antes que le explique un poco más este tema, ya el mundo asegurador, es decir, ya ha colocado en el mercado de seguro una nueva cláusula. Es decir, esa cláusula de seguro es la que se llama la comunicación de exclusión por enfermedad. Esto es lo último que ha salido en el mercado de Lloyd's y ya está siendo notificada y ya están siendo incluidas en las coberturas de aquellas pólizas de seguro que se encuentran vigentes. Y también va a ser incorporado a las pólizas de seguro a futuro. Es decir, que el mundo asegurador está claro de que aquí no va a existir más ninguna otra pregunta, si está cubierto, no está cubierto a consecuencia del COVID, de la pandemia, etcétera, etcétera. Ya aquí el mercado lo aclaró. Señores, en definitiva, ustedes la podrán leer porque se la voy a dejar allí para que ustedes la puedan chequear. Es decir, el COVID-19 está excluido de las pólizas de seguro. Eso significa que ya no hay pregunta que hacer. ¿Qué nos estamos preparando para el futuro? Lo que le acabo de comentar. Anteriormente, todas estas pólizas que le acabo de mencionar, es decir, cubrían daños físicos por pérdidas y daños ocasionados a la mercancía. Esto lo sacábamos un ajuste, evaluábamos cuál era la pérdida, cuál era el daño, etcétera, etcétera. Se visualizaba. Pero ahorita, a través del COVID, insistimos, el mercado está claro. El COVID no produce daño a la mercancía. Lo que puede tener daño son aquellos que operan o manipulen la mercancía y que a través de este mecanismo haya traído como consecuencia de que no ha sido entregada a los legítimos consignatarios o no se han cumplido dos elementos fundamentales que es lo que, es decir, se presenta. En ellos está precisamente, es decir, ahí están presentados dos elementos fundamentales. Una es precisamente el daño patrimonial que pudo haber perdido, es decir, un
consignatario de carga o un importador o un importador porque su carga no llegó al destino final o no fue entregada en el tiempo correspondiente. El otro ha sido otra pérdida también que le hemos llamado pérdida de facturación, es decir, una mercancía que tenía un valor determinado al momento de ser adquirida y al momento de ser despachada, pero al llegar al lugar de destino, por el tiempo transcurrido, por los problemas que se presentan en los puertos, por los país tiene, o el buque no pudo estar en condiciones de navegabilidad, o retuvieron el buque porque tenía uno de sus tripulantes, tenía pandemia o tenía el COVID, eso es perder dinero. Y ese dinero no es el mismo valor que tenía esa mercancía cuando se embarcó o cuando se adquirió al momento. Entonces, ese daño y esa pérdida pudiese ser de carácter económica y que es perfectamente valedera. Es decir, yo creo que el mercado asegurador está latente y puede ser que en algún momento dado, cuando las cosas estén más calmadas, el mercado de Lloyd's puede estudiar perfectamente esta situación y pueda decir, sí, yo voy a dar una cobertura para este tipo de situación que se presente a consecuencia de estos retardos que puedan sucederse por la entrega de la mercancía a su legítimo consignatario. Por supuesto, otras personas me han dicho que esto también está sucediendo, sobre todo en países latinoamericanos, donde está apareciendo dos elementos fundamentales. Uno son la confiscación de la mercancía por parte del Estado. Aquí también tenemos otro inconveniente. La confiscación de una mercancía está incluida en la cobertura de la cláusula de huelga, motín y conmoción civil. Si yo no tengo ese anexo o esa cláusula incorporada, no tengo cobertura. Es decir, que si a mí mi mercancía me la confisca el Estado, como está sucediendo aquí en Venezuela, es decir, en materia de medicina, es decir, los tapabocas, la mascarilla, todo lo que ustedes vean, el alcohol, bla, 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 todas estas cosas en alguna manera han sido confiscadas por el Estado de mercancía. ¿Qué es lo que es peor? Mercancía pagada, ya los derechos, una porque le importó, otro porque lo pagó los derechos de exportación, y no me lo doy de que aquí nadie va a resarcir ese tipo de daño. Es decir, ni el Estado, que lo dudo, y tampoco las compañías de seguro, porque ese anexo no estaba incorporado tampoco. Por ahí también salió, y muchos de mis colegas y comentaristas que trabajan en materia de importación y exportación, hablan mucho de la fuerza mayor. Este anexo que yo le estoy comentando, tanto este como el anexo A del Instituto de Londres, el B y el C, señores, la fuerza mayor en la jurisprudencia inglesa está excluida. Es decir, el caso de fuerza mayor no está. ¿Por qué? Porque el riesgo precisamente se materializa en un siniestro por la consecuencia de ser un hecho fortuito y de fuerza mayor. Entonces, si no hay una fuerza mayor, es aquella célere teoría de causa fue el efecto. ¿Qué fue la causa que dio origen al siniestro? Y el efecto es una pérdida. Bueno, hay que evaluar esa causa. Y de lo que está seguro el mundo asegurador, de lo cual me incluyo yo, de que el efecto del COVID no lo produce la mercancía, ni lo produce el contenedor, ni lo produce el barco. Esa pandemia la produce el ser humano, que es el que lo transmite. Y en eso estamos claros. Ciertamente el ser humano, dentro de la estructura, como lo acabo de mencionar al inicio de mi conferencia, por supuesto está en tripulación, ese personal a bordo, el personal en el puerto, que es operadores portuarios, inspectores que chequean mercancía en los buques cargo, aquellos que de alguna manera, y se lo comento paralelamente, aquí los barcos que están entrando a Venezuela los van mandando a fumigar. Y eso es un personal que sube a bordo. ¿Quién garantiza de alguna manera u otra si los protocolos de seguridad se cumplieron? Solamente basta que uno de esas personas tenga al principio o esté positivo en COVID, todo el personal a bordo está, es decir, sujeto a cuarentena. Y si eso es así, no queda la menor duda de que hay una presunción de que esa mercancía, que algunos la tocaron o no la tocaron o la tuvieron allí, pudo haber presentado ese inconveniente. Pero como le acabo de decir, en la pandemia no está cubierta en seguros marítimos de carga y de transporte marítimo de carga. En ese orden diría, pues esto es lo que está planteado ahorita en el mercado. Yo verdaderamente estoy altamente preocupado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los datos de información que me han dado,
Para el año 2020, es decir, si esto termina de alguna manera como se visualiza, pero no es nada seguro en esta situación, es decir, ya perdimos medio año, es decir, en junio perdido, lo único que nos queda el segundo semestre del 2020. Si esto no se extiende a, como dicen algunos, que pudiese ser julio, pudiese ser agosto, pudiese ser septiembre, señores, el PIB de comercio internacional tiene una pérdida de menos 11%. Es decir, que al 31 de diciembre del 2020, la pérdida que ha tenido el PIB a nivel de economía mundial es menos 11%. Pudiese, si esto no se extiende a más tiempo, es decir, más allá del 2020, de que podemos recuperar la economía mundial solamente en el primer trimestre del 2021, solamente en un 8.4%. Y le marco también el mundo del movimiento de carga, que los que estamos metidos en esto sabemos que es precisamente por los TGU de los contenedores. El mundo del negocio naviero va, es decir, a través de buques, portacontenedores, en cualquiera de su volumen. Y bien cierto que todo lo que estamos a lo mejor relacionados con esto, hemos visto buques que tienen hasta 5.000 o 6.000 o 7.000 TCU montados en un buque. Bueno, es la reducción para este año, es decir, ahorita a mayo del 2020 es menos un 10%. Eso indica que más adelante eso podrá incrementarse, el movimiento de contenedores se va a reducir. ¿Por qué? Porque los protocolos para que esos contenedores estén habilitados para el mundo de la economía mundial, es decir, para importadores y exportadores, va a ser bastante complicado. Hay que fumigarlo, hay que chequearlo, hay que visualizarlo, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente está, no es un desánimo, pero es la realidad de lo que se está presentando ahorita en nuestro mundo del comercio internacional y de la cobertura. Mi sugerencia muy particular: los importadores y exportadores que vayan a realizar cualquiera de estas actividades, después de haber chequeado todo, es decir, el mundo naviero, el mundo de operaciones portuarias, el mundo de donde vayan a llegar su mercancía en puerto de origen y en puerto de destino, que esté claro que todo esto esté de acuerdo a las normativas y que tengan conocimiento del tema, porque este tema va a incidir en el momento en una pérdida o un daño a la mercancía, se va a tomar en consideración si se cumplieron todos estos protocolos. De no cumplirse, prima fase 1 está excluido. Prima fase 2, que vuelvo y repito, la pandemia ahorita, en este instante, está excluido de la cobertura de seguro. Que alguna empresa aseguradora internacional, valga decir también aquí en Venezuela, pueda conseguir una cobertura para la pandemia, bueno, bienvenido está. Pero esta tendría que estar primero declarada, como tal vez ahorita la tenemos por la Organización Mundial de la Salud, y el país, tanto de origen como de destino, tengan los decretos de esto de seguridad, de salud, como también los decretos que aparezcan en cada uno de los países con relación al problema del COVID-19. Bueno, teniendo esta característica, como le acabo de mencionar, para poder cumplir todos los requerimientos de la cobertura de la póliza de seguro, si bien es cierto de que el tomador asegurado y el beneficiario dentro de su contrato está en la obligación de probar la ocurrencia del siniestro, es aquello que hemos mencionado reiteradamente, la causa-efecto que dio origen a la materialización de riesgo, convirtiéndose en un siniestro, tiene que tener todos estos requerimientos pues, que yo le acabo de mencionar. Es decir, cumplir todos estos elementos que van a constituir prueba alguna para poder definir si verdaderamente esta mercancía, que de alguna manera puede haber tenido un daño o una pérdida, está bajo las normas o las especificaciones que establece el contrato de póliza de seguro marítimo de carga. Bueno, creo que con esta idea, con lo que he manifestado durante mi charla, podrán ustedes entender qué es lo que va a suceder pues, a futuro con la cobertura de seguros marítimos a nivel internacional.
Yo creo que la única sugerencia, y que creo que eso es mi trabajo rutinario que hago aquí en Venezuela, es precisamente darle orientación a estos importadores y exportadores que son consignatarios de carga, es decir, tomadores asegurados y beneficiarios en una cobertura de seguro, de que lo que tienen que tratar es de saber todo lo que es la logística del transporte, es decir, está contexto de cómo se va a llevar esa logística, que no va a ser un trabajo fácil porque cada país a lo mejor tiene una regulación pertinente con relación a los protocolos de seguridad y de salud que van a tener en cada uno de los puertos, los operadores portuarios y los que manejan carga, para que entonces ustedes tengan ese conocimiento. En base a eso, hacerles saber a su compañía de seguro el tipo de mercancía que van a importar o exportar, para que así se pueda hacer un trabajo coherente a través de la teoría general de riesgo y pueda la compañía de seguro tener una visualización clara. Por supuesto, ella está consciente de lo que el trabajo que va a hacer, el que tiene que tener más claridad en este tema es precisamente los tomadores de la póliza de seguro, para que ellos sepan de alguna forma o manera de cuál es la responsabilidad que en caso de materializarse ese riesgo pueda, por supuesto, hacer una reclamación dentro de los términos establecidos dentro del contrato de seguro. Creo que esa es mi mayor recomendación en estos momentos. Como lo dije al principio de mi exposición, nada está escrito, nada está resuelto, no sabemos cuándo termina esto, pero sí podemos tener de alguna forma, es decir, algunos elementos básicos, tanto técnicos como legales, dentro de la estructura para una nueva cobertura en materia de seguro marítimo de carga. Con esto pues concluyo mi exposición. Espero pues que ustedes hayan entendido, es decir, de una manera sencilla como lo he tratado de hacer. Yo a veces lo digo tanto en mis clases universitarias como en conferencias. Sé que el tema del seguro marítimo y aéreo o todos los medios de transporte que están bajo la cobertura de esta póliza de seguro no es fácil, porque la gente, como a veces pienso yo, de que toma la póliza de seguro sin saber qué es lo que realmente contiene ese contrato. En tal sentido, pues, cualquier duda que pudiesen quedar en ustedes, ahí está puesto en pantalla la coordenada de mi oficina, y con mucho gusto pues yo estaría habilitado para darle una respuesta, es decir, particular con respecto a cada materia o a cada incidencia, porque cuando todos hablamos de que, es decir, se llama materialización de riesgo, convertir un siniestro a consecuencia de una pérdida o un daño, no todos los siniestros son iguales, cada uno difiere en su forma y en su constitución como tal. Pero bueno, nuestra oficina estará con la buena voluntad de poderlos ayudar y poderlos asesorar pues por el camino adecuado, no solamente para las coberturas actuales, sino para la que posiblemente a futuro requiera un importador o un exportador para tomar una póliza de seguro a nivel nacional e internacional. Bueno, estoy a la orden pues para de cualquiera de los que esté escuchando esta conversatorio, disponible para cualquier pregunta que ustedes requieran, y si estoy en la posibilidad de dar la respuesta, pues con mucho gusto así lo haré. Muy profunda su disertación, doctor Sánchez. Ahora me pregunto, visto que la pandemia ha dejado pérdidas significativas derivadas de la paralización abrupta e imprevisible de las operaciones de comercio internacional, ¿usted recomendaría que dentro de los 68 riesgos más comunes del comercio internacional indicados en su manual, que se debe añadir a la pandemia como un elemento a considerar en los contratos de seguro? Bien, ya veo que aquí hay una, y esta la ha mandado precisamente la licenciada Joana, de Perfil Aduanero. Con relación, creo que con relación a la primera pregunta que ella me hace, que sí realmente existen riesgos a nivel internacional, que son muchísimos, eso tomando en consideración desde el punto de vista de qué tipo de mercancía es. Existen infinidad de riesgos, no una mercancía per se puede tener todos los riesgos que se mencionan en el mundo
del seguro marítimo internacional, sino que hay que adecuar a cada una de esas mercancías cuál riesgo es el que está vinculado directo o indirectamente con él. Y no queda la menor duda que debo yo así entenderlo a futuro, que el riesgo de la pandemia indiscutiblemente se tendrá que incluir. Si cuando digo pandemia puede ser cualquier virus o enfermedad esta que surja a nivel internacional, aun cuando la que estamos viendo ahorita tiene nombre y apellido, que es el COVID-19, pero se puede de alguna forma, es decir, presentar cualquier otra pandemia a nivel mundial. Lo que sí es importante para que pueda estar incluida en la póliza de seguro es que tiene que estar, es decir, puesta como un riesgo, es decir, excluido versus a través de un anexo ser incluido, y eso es lo que realmente hay que tomar en consideración. Tener en la póliza de seguro el anexo de inclusión de la pandemia como tal. Excelente respuesta, doctor. Ahora me pregunto, ¿sería procedente pactar con las aseguradoras de carga este tipo de contingencia? ¿Esto aumentaría exacerbadamente la póliza? En cuanto a la segunda pregunta que veo, que me la hace también precisamente la licenciada Joana, veo que ahí hay un poco de confusión. El deducible no es el que aumenta o es el que se incrementa en cuanto a costo. Lo que se incrementa es la prima, y la prima se incrementa a consecuencia de el porcentaje o la tasa de porcentaje que tenga el riesgo colocado en una empresa aseguradora, lo cual desde el punto de vista de seguro, la suma de las tasas de los riesgos es el equivalente al pago de la prima versus su valor real, es decir, del valor de la mercancía como tal. ¿Qué quiere decir? Que el valor real de la mercancía versus el porcentaje que pueda tener cada uno de los riesgos que tenga incluido en la cobertura de esa póliza de seguro. Es decir, que lo que aumenta en la teoría de la economía de riesgo es precisamente la curva que determina cuándo el riesgo está en su momento más alto o cuánto el riesgo está en su momento más bajo. Y en este sentido, si es que voy a colocar un riesgo a consecuencia de una cobertura por pandemia, por supuesto estamos en la cobertura alta de esa curva económica, porque por la situación que está viviendo el mundo con relación a esta enfermedad. Eso sí, no queda la menor duda de que hay que pagar una prima adicional, que uno no lo sabe, porque eso se calcula precisamente cuando se esté haciendo el trabajo de la teoría de riesgo, para determinar que la prima está. Eso no tiene nada que ver con el deducible, porque acuérdense que el deducible o la franquicia es simplemente una distribución de riesgo entre la compañía de seguro versus entre el importador y el exportador, consignatario o tomador asegurado, para que pudiesen ambas partes dentro del contrato tener un equilibrio en lo que respecta a la cobertura de seguro. Muchas gracias, doctor. Ahora, en materia de resarcimiento de daños, ¿cómo podría el beneficiario de la póliza exigir la indemnización del daño cuando el incumplimiento o retardo de la entrega se deba a la detención de la mercancía en un tercer país? La última pregunta que me está haciendo la licenciada está con respecto al tema del incumplimiento, de no haber vamos a decir, el porteador, no haber entregado la mercancía en el momento, en el lugar indicado en el contrato de fletamento, valga decir, en el BL. Ese retardo, aquí hay que verlo desde dos puntos de vista, y creo que lo he también mencionado durante mi explicación. El retardo per se, es decir, no está incluido en la cobertura de seguro. Eso también se llama la demora, que muchos lo han calificado de esa forma, es el incumplimiento. Ahorita estamos en una situación bastante difícil porque no está programado ese protocolo que le acabo de comentar, porque sé que muchas mercancías salieron de un puerto de destino y de un puerto de destino, es decir, a un puerto de un puerto de origen a un puerto de destino final, y lamentablemente esa mercancía no ha llegado a ese puerto de destino final. En ese sentido, si el buque fue desviado pues, para otro puerto, porque el puerto de destino final está trancado o cerrado, mejor dicho, es decir, a consecuencia de los protocolos del Estado rector de no ingresar nuevas embarcaciones a territorio,
a su territorio, eso trae consigo de que el buque se tiene que desviar, por no tener la obligación de tener la carga hasta el momento que así se adecue, es decir, esa operatividad en ese puerto de destino final. Esa cobertura por esa operación de desvío se sigue manteniendo en la póliza de seguro marítimo de carga, hasta tantos años. En especial, muy particularmente aquí en Venezuela, esa cobertura tendría un periodo de 30 y 60 días, hasta 60 días, siempre y cuando haya sido notificada la compañía de seguro. De ser lo contrario, pues lógicamente en el puerto donde se descarga esa mercancía sería el puerto de destino final, de acuerdo a los términos o condiciones que tiene la póliza de seguro. Lo que sí he visto, y creo que a lo mejor la preocupación es que no llegó la carga a ese destino final, no se cumplieron los convenios o los acuerdos del contrato de compra y venta por parte del tomador, asegurado, beneficiario o consignatario de la carga con el que va a recibir esa mercancía en cualquier territorio, es decir, donde se iba a entregar. Por supuesto, esto establecería de que aquí lo que hay es un daño del carácter pecuniario, es decir, de dinero, y no es un daño físico, como lo he mencionado, ni una pérdida física de la mercancía, sino una pérdida de valor monetario, precisamente por el retardo. Lamentablemente no está, y eso está excluido totalmente porque la demora en los contratos de seguro marítimo de carga están totalmente excluidos de cobertura de seguro como tal. Así que creo que esto es lo que puedo informarle. Pienso que en un futuro puede ser de que se tome en consideración estos riesgos que están sucediendo con este inconveniente en la entrega de mercancía en puerto de destino final a consecuencia de situaciones ajenas al tomador asegurado, al beneficiario, que es precisamente caso típico lo que está sucediendo a nivel mundial en estos instantes. Finalmente, doctor Julio, nos pregunta el doctor Reinaldo Tobar, gerente de embarcación y tránsito de la empresa Provincial Reaseguro, sobre las cláusulas B y C del Instituto en su artículo 1.1.5 establecen cobertura para la descarga de los bienes asegurados en el puerto de refugio. Si a consecuencia de la imposibilidad de un buque poder descargar las mercancías aseguradas en el puerto de destino mencionado en el BL, motivado al peligro de la contaminación de su tripulación por COVID-19 o porque en dicho puerto de destino se encuentra cerrado a consecuencia de la afectación del COVID-19, debería desviarse a un puerto de destino de refugio las mercancías. Entonces, 1. En caso que las mercancías no sufrieran daño, pero se incurren en gastos extras de almacenaje y reexpedición de la carga a su puerto original de destino, dichos gastos pudieran ser recuperados del seguro de la carga. Y número 2, si la carga sufre daños en este puerto de refugio, dichos daños serían recuperables bajo la póliza. Tengo también a la mano, y veo que otras preguntas que se me han hecho con relación a o como consecuencia de lo que acabo de comentar ahorita y la respuesta que le acabo de dar a la licenciada Joana. Ahí vemos alguien que pregunta que si el buque desviado a un puerto de refugio, es decir, a causa de una fuerza mayor, como es este tema de la pandemia, estaría bajo cobertura. Yo planteo esto de un principio. Si el buque es desviado a otro puerto distinto al señalado en el contrato de fletamento, a consecuencia de que ese puerto está cerrado por orden y mandato del Estado rector, es decir, por seguridad y salubridad, esa mercancía sigue bajo cobertura hasta que llegue a otro puerto, es decir, donde se pueda descargar o el buque pueda esperar de nuevo, continuar su navegación para de nuevo retomar la ruta correspondiente y llevar esa mercancía a su destino final. Insisto que aquí hay que tener dos elementos fundamentales, a la cual hago una aclaratoria. Una cosa es puerto de refugio y otra cosa es puerto de arribada forzosa. Yo no llamaría este tema puerto de refugio, yo llamaría este tema ubicado dentro del contexto de puerto de arribada forzosa. ¿Por qué? Porque el buque se ha visto en la necesidad forzosa de llegar a otro puerto distinto a
el puerto de destino final mencionado en el BL. En tal sentido, esa operación de desvío de la mercancía seguirá cubierta y, como lo mencioné, tendrá esa cobertura básica durante 30 y que puede tener una prórroga hasta 60, siempre y cuando no quede la menor duda que ese consignatario, tomador asegurado beneficiario, pague una prima adicional por estar incluida dentro de una nueva cobertura para que se mantenga. Si no se hace esto y esa mercancía, por circunstancia ajena, por supuesto, también del porteador, porque el porteador no puede tener esa carga todo el tiempo sobre su buque, la deja en ese puerto donde le tocó, es decir, hacer una arribada, es decir, tomándolo como en cuenta de que ese era el puerto más cercano y más propio para dejar la mercancía, esa cobertura terminaría en ese lugar, salvo el caso que el consignatario tome la decisión en esos plazos que acabo de mencionar, 30 y 60 días, y haga una reexportación de la misma a otro lugar distinto al mencionado, tanto en el contrato de seguro como en el BL, siendo esos puertos los puertos de destino final, porque se cambiaron a consecuencia de una reexportación a otro puerto de destino final. Eso creo que es lo que realmente veo en cuanto a esta pregunta, que lo que hay que aclarar que no es puerto de refugio, sino a mi modo de ver es un puerto de arribada forzosa, porque el portador no le quedó otra decisión, sino que desviarse a un puerto distinto, no mencionado en el contrato de fletamento, valga decir el BL. En otro orden, también está, que veo aquí otra pregunta también un poco relacionada con esta, pero ya desde el punto de vista de operatividad, en el contexto de la cobertura que en la póliza de seguro se menciona, como es el tránsito ordinario de carga. Si bien es cierto, y que creo que aquí en Venezuela se ha presentado, que ya la mercancía llegó a territorio nacional y esta mercancía no se pudo movilizar del puerto mencionado, es decir, en ese puerto de destino, pongamos el ejemplo que fue Puerto Cabello, esa mercancía se ha tenido que quedar allí un tiempo determinado, valga decir, en estos últimos 2 o 3 meses que hemos tenido de cuarentena, porque uno de los temas que ha habido aquí en Venezuela es que no tenemos gasolina, el transporte no está adecuado, las carreteras no están acondicionadas, hay que cumplir una serie de protocolos, permisos, etcétera, etcétera. Se hacen la pregunta, y creo que este es el objetivo, ¿qué pasa con esa mercancía? Indiscutiblemente, paralelo a lo que acabo de mencionar en el puerto de arribada forzosa, esa mercancía en puerto venezolano tiene una cobertura hasta de 30 a 60 días. Si yo puedo en esos 2 lapsos, siendo el término máximo 60 días, movilizar la carga a cualquier lugar o destino distinto al mencionado en la póliza de seguro, como el almacén o depósito final, indiscutible estaría cubierta. Es decir, que cualquier incidencia que pudo haber tenido la carga durante esa operación, valga decir, aquí en Venezuela más importante es el tránsito ordinario de carga por vía de transporte terrestre, estaría cubierto. ¿Por qué? Porque no está afectado por la pandemia ni el COVID-19. Pero pongamos el ejemplo un poquito más para poder aclararla en lo cuanto a la pregunta. Ciertamente esa carga en el puerto de Puerto Cabello, de repente las autoridades portuarias, sanitarias, es decir, Bolipuerto y Salud y Operación Portuaria de Sanidad del puerto decidieron abrir el contenedor y, vamos a decir, fumigarlo, limpiar el contenedor, esto que he dicho yo, que es el protocolo que está mencionado en cada uno de los países con respecto a la salubridad de todo lo que esté dentro de la zona primaria de aduana, indiscutiblemente aquí estaríamos hablando de que a lo mejor esa fumigación afectó de alguna manera u otra a la mercancía que venía activada dentro del contenedor. Ahí es donde yo he aclarado, y creo que lo mencioné también en mi ponencia, es decir, ¿cuál es la causa que dio origen a ese siniestro? Bueno, es porque verdaderamente se presume de que la pandemia, los operadores en el puerto de origen o estibado en el barco también tuvo contacto con personas, etcétera, etcétera. Esa sería la causa. Y si esa es la causa, el efecto que pudiese producir un daño, una pérdida, no estaría cubierto, porque la causa es precisamente presumir que este hecho es a consecuencia
del coronavirus 19, el COVID-19. En ese sentido, no está. Ciertamente sí hay unos gastos que pudiesen estar incluidos, es decir, que yo no lo he oído, lo he chequeado, que todos estos gastos que tengan relación con movimiento de carga, pero sin que afecte directamente a la mercancía como tal, estivada en un contenedor, pueda ser recuperada por la póliza de seguro de transporte de carga. Presumo que sí, inclusive tuve la oportunidad de hacer una pregunta con unos colegas ingleses y me dijeron que sí. Y sigo insistiendo de que aquí hay que averiguar cuál es la causa, si no tiene nada que ver con el COVID, por supuesto la cobertura de seguro se mantendría como cubierto por la póliza de seguro marítimo de carga. Bueno, creo que con esto pues he dado una idea. Sé que aquí hay muchas preguntas, muchas interrogantes. A mí me alegra, por supuesto, como abogado y especialista en esta área, todas estas incertidumbres, porque nunca la habíamos tenido. Es decir, y esto es lo bonito que yo siempre digo a mis estudiantes y a mis conferencias. Lo bonito que tiene mi carrera y este trabajo en el mundo asegurador es precisamente porque están surgiendo cosas que yo, con toda la experticia, los años de graduado que tengo, nunca la vi. Y ahora están surgiendo cosas ahorita, en el año 2020, están sucediendo temas que anteriormente ni siquiera habían pasado, ni siquiera por mis profesores en la época en que estudié y hice mi posgrado en esta materia. En ese sentido, aquí nadie está lucrando, nadie está haciendo nada de lo contrario. Son temas interesantes que creo que el mundo asegurador lo va a tomar en consideración y presumo pues que en un lapso corto vamos a tener una respuesta que llamaría yo positiva. Sí, ¿cuál sería? De que estaría bajo la cobertura de un anexo adicional a la póliza de seguro las pandemias, siempre y cuando sea solicitada por el tomador asegurado, es decir, consignatario de carga, importador, exportador, para verse cubierto pues de cualquiera de estos temas. Y una de las cosas que, para concluir, es que el mundo asegurador siempre se acostumbró a indemnizar y asumir responsabilidades desde el punto de vista de la pérdida y daño físico, es decir, que uno siempre tenía la posibilidad de ver físicamente, visualmente, documentalmente, de que un riesgo asegurado por una empresa aseguradora tuvo un siniestro y se detectó. Si hay un incendio, vimos el local quemado. Si hay una inundación, vimos el almacén también inundado. Y en marítimo aéreo veíamos la carga. Pero ahora se ha presentado un tema nuevo, como es precisamente que es un daño, que a mi modo de ver también es valedero, un daño económico, como ha sido el retardo, como ha sido precisamente la pérdida del valor factura de una mercancía y por supuesto lo que también se ha visto por ahí en los contratos, es decir, de proyecto y lo que también hemos mencionado en otras oportunidades en la interrupción de la cadena de suministro. Esos son pérdidas de carácter económico, no me queda la menor duda. No hay una pérdida física, pero uno se hace la pregunta, ¿qué hace un importador, un exportador con una mercancía en un puerto distinto al de destino final y no pueda disponer de ella porque ya la vendió y tal? Y otra de las cosas también ha sido, que ya lo hemos visto aquí en Venezuela y que también se está dando, sobre todo mucho en estos países latinoamericanos, precisamente la confiscación de mercancías en puerto de destino final. Es decir, se pagaron los impuestos, se pagaron todos los derechos correspondientes a lo que había de la carga y de repente está el Estado por una necesidad, por una emergencia de salubridad, es decir, confiscó la mercancía y se la tomó. Eso es una pérdida. ¿Quién la va a pagar? Entonces, aquí hay unos temitas que es interesante. A mí me alegra que esto esté sucediendo porque creo que se va a poner sobre la mesa del negocio marítimo, es decir, en marítimo se va a discutir y en especial para nosotros los que trabajamos en el mundo del seguro marítimo de carga como tal. Entonces, agradezco pues encarecidamente pues la atención que han tenido todos ustedes en oírme con toda esta explicación que le he dado, pues lo que tengo a la mano, lo que humildemente le puedo transmitir. Agradecerle también a Perfil Aduanero por haberme dado esta oportunidad y como siempre, pues estoy a sus gratas órdenes para cualquier inconveniente o si
que quieran ustedes tener alguna respuesta más adecuada, más particular, estoy a sus gratas órdenes, como bien se lo publiqué o se lo hice saber a través de mi coordinadora de mi oficina. Bueno, creo que esto es todo. Mil gracias y que pasen entonces lo mejor y la recomendación de siempre, a cuidarnos porque creo que ya estamos ahorita, es decir, ya en bajada y pensamos que si Dios quiere, en muy poco tiempo ya podemos tener nuestra vida dentro del contexto normal como lo habíamos hecho anteriormente. Gracias y buenas tardes para todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Julio Sánchez Vega, por su magistral ponencia y contestar todas nuestras dudas e inquietudes. Invitamos a todos los participantes a apoyarnos a través de las redes sociales, en Instagram y Twitter, @perfiladuanero y en Facebook, @perfiladuanero BZLA, con la etiqueta En Casa con Perfil Aduanero. Únete a la red de profesionales de aduanas, marítimos, portuarios, logísticos y de comercio internacional a través de los códigos QR y link que ves en pantalla. A las mujeres las invitamos muy especialmente a formar parte de Visionary Women of International Travel a través de nuestras redes sociales en Instagram y Twitter. Podrán obtener más información. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para que puedas estar al tanto de todo lo que Perfil Aduanero tiene preparado para ti. Recuerda que en Perfil Aduanero conectamos contigo.